revelado, lo que el millonario ríe hasta descubrir la increíble verdad en su pantalla. Luis se encontraba frente a la pantalla de su computador, la luz azul iluminando su rostro en la penumbra de su pequeño departamento en Guadalajara. Aquella imagen sonriendo del millonario, un antiguo amigo de su padre, parecía burlarse de su propia existencia. Esos labios gruesos repletos de risas desmesuradas resonaban en su mente, llenando su pecho de rabia y desesperación. Aquel hombre que había prometido generar un cambio, y que en cambio se había hundido en un mar de corrupción y avaricia, ahora se reía en la cima de su éxito, mientras los demás luchaban por sobrevivir. Luis se sentía atrapado. Con cada idea innovadora que presentaba en su trabajo, sus superiores se alzaban como los héroes de la narrativa, dejando a Luis como simple espectador de una obra que no había escrito. La frustración se acumulaba, amenazando con desbordar su sentido de lealtad y justicia. ¿Por qué no puedo alzar la voz?, se preguntaba una y otra vez, cada vez con más angustia. La posibilidad de confrontar a su antiguo mentor y amigo de su familia lo atormentaba. En su mente, una lucha constante entre la necesidad de proteger su futuro y el deseo de proteger el legado de su familia, arrastrándose en un torbellino emocional que le dejaba sin aliento. Mientras tanto, el escándalo de corrupción estallaba, arrastrando a su empresa en un remolino de incertidumbre. La reputación de su familia se tambaleaba, y la presión de ser el primero en perder el honor se cernía sobre él. Cada mirada de su madre, cada lágrima de su hermana, pesaban más que una piedra en su pecho. Luis respiró hondo, cerrando los ojos por un instante, tratando de contener la tempestad de emociones que se desbordaba en su interior. La integridad que su madre le había enseñado, la honestidad imborrable de su abuela, se estrellaban contra la realidad de su entorno. ¿Y si no tengo otra opción?, dudaba mientras su mente trazaba caminos inciertos. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Luis apretó los puños, sintiendo el sudor resbalar por su frente mientras se sumía en sus pensamientos. La imagen del millonario, riendo y burlándose de aquellos que combatían a diario, se entrelazaba con el legado admirable y olvidado de su abuelo. La visión de aquel negocio familiar, una chispa de esperanza en medio de tanta desilusión, comenzaba a tomar forma. Sería capaz de resucitarlo. Sin embargo, poco a poco la sombra de amenazas crecía, y su mente se llenaba de visiones aterradoras. Con cada clic en su computador, sentía el peso de aquellas miradas críticas y la alarma creciente en el fondo de su ser. El tiempo se acababa, y la necesidad de una decisión se tornaba apremiante. Luis sabía que debía trazar su camino, y aunque la ansiedad lo consumía, también lo empujaba hacia un destino que jamás había imaginado. Rodeado de miedo y determinación, miró la pantalla una vez más, viendo al millonario que había destronado la dignidad en su vida, y supo que el momento de la verdad se acercaba. ¿Podría enfrentarse a su propio miedo y a los titanes de la industria que habían derribado a su familia? La incertidumbre se convirtió en un grito interno que resonaba en su mente, un eco de dudas que no podía ignorar. La historia de su vida estaba a punto de develarse de una forma inquietante. La determinación de Luis lo impulsó a tomar un paso que había estado postergando. Decidió reunir todas las ideas que había presentado en su trabajo, aquellas que habían quedado silenciadas en favor de otros. Pasó largas horas recopilando documentos, analizando cada propuesta, cada gráfico. Un fuego nuevo ardía en su interior, un deseo de demostrar que su voz no era solo un eco olvidado. La idea de revivir el negocio familiar se convirtió en una pasión apremiante que lo motivaba a levantarse cada mañana con un propósito renovado. Luis sabía que el camino no sería fácil. Cada clic en el teclado lo acercaba a un mundo que debía redescubrir. Consciente del reto, dedicó tiempo a investigar, leer sobre mercados, innovaciones y a formarse en áreas donde siempre se había sentido menos competente. Sentía que cada libro que leía era una herramienta que añadía a su arsenal,
una llamativa lámpara en la oscuridad de la incertidumbre. La imagen del millonario, riendo en su pantalla, se convirtió en un reflejo que solo podía servirme de motivación. Sin embargo, no era solo conocimiento lo que necesitaba. Luis comprendió que debía construir una red, rodearse de personas que compartieran su visión. Comenzó a asistir a eventos de emprendimiento, a buscar mentores dispuestos a ofrecerle su experiencia. En esos espacios conoció a Laura, una ejecutiva que había desafiado contra viento y marea una situación similar. Su historia resonaba con él, anclando en sus propias inseguridades y deseos. Se hicieron cómplices de ideas, intercambiando estrategias y sueños. Las noches se convirtieron en horas de trabajo interminable. Luis sentía el cansancio en cada hueso de su cuerpo, pero la pasión lo mantenía alerta. A medida que avanzaba, empezó a visualizar un plan claro: retomar el negocio familiar, introducir su propia marca y construir algo que no solo lo beneficiara a él, sino que también rescataría el legado que temía perder. Cada movimiento que hacía se sentía como una declaración de guerra contra la corrupción y la avaricia que había manchado su familia. Aún así, una sombra persistente lo acechaba. El miedo al rechazo y a la responsabilidad permanecía como un inquilino en su mente. En cada conversación con Laura, en cada proyecto propuesto, la voz interna que le advertía sobre los riesgos se hacía más fuerte. ¿Y si fracasas?, se repetía. ¿Y si te arrastras más en el lodo de lo que ya estás? Luis luchó contra esa voz. Comenzó a escribir un diario, capturando no solo sus propuestas, sino también sus miedos y reflexiones. Un día, mientras repasaba sus anotaciones, una epifanía lo golpeó. El fracaso no era el fin, sino una parte del camino hacia el éxito que tanto anhelaba. Aprender de cada caída era esencial. Su abuelo siempre había dicho que cada error traía consigo una lección invaluable. Con esta renovada perspectiva, Luis se preparó para su presentación. Sabía que el primer paso sería el más crítico, uno que no solo marcaría el comienzo de su plan, sino que también redefiniría su relación con el pasado y sus lazos familiares. La vida de su madre, su hermana y su propia dignidad estaban en juego. Sin embargo, ese momento trascendental debía llegar primero. El día se acercaba, y su mente bullía de estrategias y posibilidades, pero una pregunta perturbadora lo mantenía en alerta. ¿Estaba realmente listo para desafiar al millonario y arriesgarse a perder todo por lo que había luchado? La ansiedad lo revolvía profundamente. Cada respiración parecía pesada, como el peso de la historia familiar que tenía que cargar. Mientras se preparaba mentalmente para el inmenso reto que se avecinaba, una idea floreció en su mente: revelar la verdad sobre el millonario y su relación con la corrupción, exponerlo como un símbolo de lo que había decidido enfrentar. Luis sintió que el destino lo había llevado hasta este preciso momento. La decisión finalmente estaba en sus manos. La adrenalina comenzaba a moverse en su interior, y supo que al día siguiente podría cambiarlo todo. Luis, consciente de la batalla que se libraba no solo fuera, sino dentro de él, se enfrentaba a la cruda realidad. Estaba a punto de convertirse en el artífice de su propia liberación. La mañana llegaría, y con ella un nuevo horizonte lleno de posibilidades y confrontaciones inminentes. Sin embargo, un pensamiento persistente no le dejaba la mente. Después de todo, ¿qué tenía realmente que perder si no se atrevía a luchar por su legado? La madrugada llegó, y con ella la convicción que había ido construyendo día a día. Luis dejó a un lado el diario y se dedicó a revisar los documentos que había preparado para esa crucial presentación. El silencio de su casa era abrumador, pero sirvió como un manto que lo envolvía en una firme concentración. Cada hoja era un reflejo de su esfuerzo, de las horas de desvelo que había dedicados a esta causa. Sabía que esa reunión no sería solo un intercambio de ideas, era la oportunidad de redefinir su propia vida. Las palabras que había ensayado resonaban en su mente como un mantra. Sin embargo, la sombra del miedo regresaba, manifestándose en un nudo en su estómago. ¿Y si no me creen?, se preguntaba. Esa inquietud era un viejo conocido, pero Luis había decidido no dejar que lo dominara. Resolvió transformar ese miedo en energía, una fuerza que lo impulsara hacia adelante. Mientras se preparaba, recordó las lecciones que había aprendido del aula. Ella le había contado que el éxito no era únicamente el resultado de una gran victoria, sino el resultado de pequeños triunfos, los momentos de valentía,
la resiliencia ante el fracaso. Sus palabras se convirtieron en un mantra interno que lo acompañaba. Luis había comprendido que cada paso, por pequeño que fuera, contaba. La constancia era más poderosa que cualquier rayo deslumbrante. Finalmente, el momento llegó. Luis se plantó frente a su computadora, la pantalla iluminándose con rostros serios, expectantes. Se sintió como un gladiador antes de entrar al Coliseo, el corazón palpitante, la mente afilada. A medida que comenzaba su presentación, se dio cuenta que no estaba solo. Sabía que había alguien en la sala que también se había enfrentado a enfrentamientos tiránicos y que podía embellecer su discurso con su presencia. Luis compartió su visión y sus propuestas con una claridad que no pensaba poseer. Las diapositivas eran poderosas, no solo por los datos que exhibían, sino por la pasión que Luis emanaba. Se sentía casi como si estuviera defendiendo un legado, mostrando no solo su trabajo, sino el esfuerzo de su familia. Pero había una notoria mirada cargada de escepticismo que provenía de uno de los ejecutivos que rodeaban al millonario. Aquella mirada lo retó a estar aún más presente en su discurso. En ese instante, algo dentro de él cambió. Antes de dar un paso atrás, Luis decidió avanzar, no solo por él, sino por la historia que llevaba consigo. Se dirigió al empresario como si lo conociera desde siempre. Lo que no se ve detrás de la fachada de éxito, comenzó, sabiendo que las palabras podían convertirse en arma o herramienta, es el costo que conlleva a aquellos como nosotros. Los murmullos se detuvieron, todos estaban atentos. La decisión de hablar con sinceridad golpeó la mesa como un martillo sobre un yunque. Inmediatamente el ambiente se transformó, la expectativa se palpaba en el aire. Justo cuando Luis sentía que el impulso le daba alas y podía volar, su mente hizo clic. Esa revelación sobre el millonario, aquello que había planeado exponer, ahora parecía no ser solo un mero argumento, sino un arma de verdad liberadora. Sin embargo, la figura del millonario, asentado con su sonrisa burlona, lo empujó a cuestionarse. ¿Qué pasaría si lo que revelo sirve de catalizador para una confrontación mayor? El dilema moral que enfrentaba se hizo más prominente. Luis sabía que cada decisión que tomara afectaría no solo su futuro, sino las vidas de quienes lo rodeaban. Las palabras estaban en su boca, la verdad esperando ser liberada. Mientras luchaba con la decisión que lo transformaría, comprendió que revelarse plenamente no solo podría cambiar su destino, sino el de todos a su alrededor. ¿Estaba listo para manejar las consecuencias? Fue entonces cuando, en medio de ese silencio tenso, una idea fulgurante lo atravesó. Puede que el precio del éxito sea la verdad, incluso cuando es dolorosa. La decisión estaba al borde, palpitante. Luis exhaló. La próxima frase que pronunciaría no solo definiría su destino, sino que también revelaría secretos que el millonario había enterrado entre risas y poder. La incertidumbre palpaba la atmósfera, pero lo más inquietante era lo que el futuro podría depararle. Con cada segundo que pasaba, la urgencia se incrementaba. Luis sintió que el tiempo se detenía y supo qué camino debía tomar. Con una respiración profunda, se preparó para dar el siguiente paso, un paso hacia lo desconocido. Estaba a punto de descubrir la verdadera naturaleza de su propio valor. Luis sintió cómo el sudor empezaba a formarse en su frente. La conciencia de que estaba a punto de liberar una verdad potencialmente destructiva lo invadió. Recordó las miles de noches en las que había dudado de sí mismo, las veces que había optado por el silencio en lugar de alzar la voz. Las emociones a su alrededor se volvieron un torbellino de adrenalina pura, y con cada latido de su corazón se acercaba más a romper las cadenas de su propio temor. Lo que no ven, prosiguió con firmeza, es que el éxito a veces se construye sobre vidas destrozadas. Detrás de cada sonrisa hay sacrificios ocultos. Las palabras brotaron con una sinceridad cruda. Luis sabía que no podía retroceder. Sus compañeros y el millonario lo miraban fijamente, cada mirada un reflejo de expectación. La sombra del escepticismo en el rostro del millonario se tornó en un desafío. Luis sintió cómo esa mirada se convertía en combustible, empujándolo a seguir. En su mente, las imágenes de su familia, de las luchas que había enfrentado, de los sacrificios que había hecho por amor, empezaron a entrelazarse con sus palabras. Hacer esto no era simplemente un acto de rebeldía, era un grito al universo, para que supieran que él era mucho más que un simple aspirante buscando validación. El ejecutivo escéptico hizo un gesto de desdén. ¿Y qué esperas lograr con esto? Todos sabemos que el éxito requiere sacrificios. ¿Por qué deberíamos preocuparnos por los demás? Las palabras cortaron como cuchillos y el desánimo amenazó con envolverlo. Sin embargo, Luis, por primera vez en mucho tiempo, perdió el miedo a las consecuencias. Porque hoy, aquí, tengo la oportunidad de mostrar que el éxito puede ser diferente,
que podemos construir un futuro en el que el triunfo no implique dejar almas atrás. Era un cambio radical. Luis estaba eligiendo la empatía sobre la complacencia y la osadía sobre la timidez. Con cada palabra encontró su voz, su verdadero valor, un lugar que siempre había estado ahí, esperando ser descubierto. Se sentía como un nodo de energía, reunido entre las miradas que lo rodeaban. Esa energía, profunda y visceral, lo llevó a mencionar la historia del millonario, revelando la lucha interna en la que éste se encontraba entre lo que había sido y lo que podría ser. Luis no lo hacía por malicia, lo hacía para abrir un diálogo sincero sobre las consecuencias del poder. Quizás todos necesitamos digerir nuestra propia parte del pasado, aceptando lo que hemos hecho para poder avanzar, finalizó, cerrando su intervención. La sala se sumió en un silencio profundo, expectante. Las reacciones de su audiencia variaron. Las caras de algunos mostraban incredulidad, otros asimilaban la profundidad de sus palabras. Sabía que había golpeado un nervio expuesto. El millonario en particular parecía tener una mezcla de desafío y reconocimiento en su mirada. Tal vez, solo tal vez, se estaba reconociendo en las palabras que había expuesto. Luis sintió que se liberaba de una pesada mochila que había cargado durante demasiado tiempo. Había encontrado no solo su voz, sino también su autenticidad. Saber que había desnudado su alma ante el mundo le confería una forma de poder que nunca antes había experimentado. No importaba lo que dijeran o hicieran, él ahora sabía que era capaz de sostener su propia verdad. Sin embargo, algo dentro de él seguía inquieto. La mirada del millonario lo cautivaba, un enigma que prometía respuestas, pero también nuevos dilemas. ¿Realmente estaba dispuesto a abrazar las consecuencias de su revelación? Esa verdad, tanto liberadora como aterradora, lo mantenía al borde de un abismo de incertidumbre. Con el eco de su voz resonando en la sala, Luis comprendió que la vida nunca sería fácil, pero sabía que el viaje recto nunca había sido su camino. Lo que había comenzado como una lucha interna estaba a punto de transformarse en un desafío aún mayor. El verdadero interrogante ahora era: ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar para mantener su integridad y autenticidad? Las respuestas aún permanecían ocultas, esperando ser descubiertas en el siguiente capítulo de su vida. Luis sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando el silencio en la sala se hizo abrumador. Las miradas estaban fijas en él, como un foco de atención que jamás había deseado. La adrenalina seguía bombeando en sus venas, pero ahora había una calma inesperada en su interior. Había hablado desde su verdad, un acto que le había costado años de lucha interna. Sin embargo, el desafío que había lanzado al millonario resonaba en su mente como un eco persistente. El aire se volvió denso, casi palpable. Sabía que todo había cambiado, no solo para él, sino también para quienes lo rodeaban. Aún así, la revelación de sus sentimientos lo dejaba con dudas. Había hecho lo correcto. Con cada segundo, la necesidad de confrontar sus propias convicciones crecía. El millonario rompió el silencio, su voz desprovista de la burla anterior. Te agradezco tu sinceridad, Luis. Pero dime, ¿qué harías si pudieras reformar el éxito que tanto anhelamos? Su pregunta no era simplemente retórica. Había un genuino interés en su tono. Luis se sintió descolocado. La vida que había llevado siempre había consistido en seguir las expectativas ajenas. Tomó un respiro profundo, buscando claridad. Lo primero sería redefinir lo que significa el éxito. No se trata solo de cifras o logros personales. Quizás deberíamos enfocarnos en cómo nuestras acciones afectan a los demás. Tal vez deberíamos buscar un logro colectivo, donde todos prosperemos. Luis notaba cómo algunos en la sala comenzaban a asentir, intrigados por su idea. En su mente, la claridad comenzaba a despejar la confusión. A medida que formulaba sus pensamientos, vio que el verdadero éxito no dependía de la validación externa, sino de la conexión que generamos con nuestra propia humanidad y la de los demás. Sin embargo, la respuesta del millonario no fue inmediata. Hubo un leve titubeo en su mirada que lo instó a continuar. Entiendo que lo que propones es utópico y probablemente inalcanzable, pero
¿Qué pasaría si te diera una oportunidad para probarlo? El corazón de Luis se aceleró. La idea de tener una plataforma para poner en práctica sus convicciones lo entusiasmaba, pero a la vez lo llenaba de temor. ¿Cuál sería el costo de intentar cambiar un sistema tan arraigado en lo superficial? Sabía que de aceptar, entraría en aguas profundas, donde la falta de control era casi garantizada. Eso implicaría responsabilizarme de mi propio éxito, y eso da miedo. Pero quizás ese miedo es el primer paso hacia algo más grande. La audacidad en su respuesta resonó con una claridad que no había experimentado previamente. Había un sentido de propósito detrás de cada palabra, un firme compromiso que anhelaba tomar forma. La interacción le proporcionó nuevos retos, y no podía evitar sentir que había desatado un tsunami de posibilidades. Sin embargo, una cuestión se aferraba a su mente. ¿Qué riesgos estaría dispuesto a correr por mantener su autenticidad y luchar por una visión más amplia del éxito? El murmullo en la sala se incrementó, mientras la tensión se palpaba en el aire. El millonario sonrió, como si hubiera vislumbrado un destello de potencial en la mirada de Luis. Te doy mi palabra, esto no será fácil, pero me intriga lo que podrías ofrecer. Lee entre líneas, Luis, este podría ser tu momento. Sin embargo, recuerda que cada elección que tomes a partir de ahora definirá no solo tu trayectoria, sino también la de aquellos que te rodean. Luis se quedó boquiabierto, sintiendo que su vida estaba a punto de cambiar, no solo por la posible oportunidad, sino por lo que significaba para él mismo. La emoción se transformó rápidamente en incertidumbre. Sería realmente capaz de lidiar con las expectativas y al mismo tiempo permanecer fiel a su esencia. El futuro se presentaba incierto ante él, como un laberinto de decisiones complejas y caminos entrelazados. Mientras la conversación tomaba un nuevo giro, Luis sabía que cada paso dado sería crucial. Las preguntas empezaban a formularse en su mente. La más inquietante de todas resonaba claramente. ¿Era este el momento de dar un salto al vacío y abrazar lo desconocido? ¿O había llegado la hora de poner en pausa sus ideales por la realidad del mundo que lo rodeaba? Sabía que la respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba, tal vez a solo un desafío de distancia. La salida estaba ahí, pero el camino para alcanzarla aún era incierto. La verdadera prueba apenas comenzaba. Luis se sentó en la silla, sintiendo el peso de la decisión que había tomado. Las palabras del millonario aún retumbaban en su mente. Este podría ser tu momento. Sin embargo, en lugar de aliento, sentía que las dudas crecían como sombras en un callejón oscuro. Cada mirada en la sala parecía amplificar su inseguridad, haciéndolo anhelar la seguridad de sus antiguas rutinas. Ese lugar predecible donde las expectativas ajenas no le presionaban de la misma manera. Durante días y noches se permitió reflexionar sobre las implicaciones de su elección. Volvió a su hogar y se encerró en su estudio. Las paredes se convirtieron en su refugio, mientras trataba de captar la esencia de lo que había esbozado. El concepto de un éxito compartido giraba en su mente, y a cada momento se preguntaba si realmente poseía la capacidad de hacer que otros lo apoyaran en esta nueva perspectiva. Se dispuso a construir un plan. Cada borrón y cada línea escrita era un intento de darle forma a su visión. Hizo una lista de acciones que podrían llevar su idea a la práctica: talleres de autoconocimiento, sesiones grupales de discusión y una plataforma en línea donde las personas pudieran compartir sus experiencias. Sin embargo, con cada paso que daba, sentía el abismo entre su ambición y la realidad. La pregunta que más lo inquietaba era si al tratar de transformar las percepciones de éxito estaba preparado para enfrentar la resistencia de quienes se aferraban a la idea convencional. ¿Estaba realmente dispuesto a lidiar con el escepticismo que seguramente surgiría? Era un dilema que le daba vueltas en la cabeza, y a pesar de sus esfuerzos por ser firme, la incertidumbre aún lo consumía. Cada mañana al despertar, se miraba al espejo, buscando en su reflejo el valor que parecía evadirlo. No puedo dar un paso atrás, se decía, pero cada día parecía más difícil sustentar su determinación. Sin embargo, su carácter resiliente comenzó a afianzarse. Comprendió que el miedo que lo atenazaba no era más que un indicador de que estaba en la cúspide de un cambio significativo, una señal de que estaba en el camino correcto. Un día, mientras buscaba inspiración en una conferencia online sobre liderazgo, quedó cautivado por la historia de una mujer que había conseguido transformar su pequeño negocio comunitario en una referencia de apoyo emocional para las mujeres a su alrededor. Ella había trabajado sin descanso y había enfrentado críticas y fracasos, pero había perseverado. Aquella narración resonó con fuerza en el corazón de Luis, despertando en él una chispa de empoderamiento. Decidió que debía compartir su propia experiencia. Contactó a algunas personas de su entorno, aquellas que reconocía como aliadas potenciales. 6 personas se reunieron con él una tarde, en su casa. Luis tomó aire, sintiendo una combinación de nervios y anticipación. Allí estaban,
mirándolo expectantes, y por primera vez en mucho tiempo se sintió en deuda con su autenticidad. Se dio cuenta de que no solo crearía una idea en solitario, sino que podía construir un movimiento. A medida que compartía su visión, notó que sus palabras empezaban a cautivar a sus amigos. Había algo mágico en el intercambio de ideas, algo que parecía conectarlos de una manera nueva y profunda. Empezaron a surgir preguntas, sugerencias y hasta críticas constructivas, pero lo importante era que todos parecían enteramente comprometidos en la idea de redefinir el éxito. Cuando la reunión concluyó, Luis sintió una renovada energía fluir a través de él. Había dado un primer paso hacia lo que podía convertirse en una realidad. Sin embargo, el eco de las críticas previas y la duda persistente seguían ahí, acechando en los rincones de su mente. ¿Serán suficientes mis esfuerzos?, se preguntaba. Pero en el fondo, una nueva voz interna presionaba con fuerza. Es el momento de actuar. Mientras se recostaba en su silla, reflexionando sobre lo acontecido, un mensaje llegó a su teléfono. Era el millonario, pidiéndole reunirse de nuevo. La incertidumbre llenó su pecho. La próxima conversación podría sellar su destino. ¿Está listo Luis para arriesgarse, una vez más, ante la posibilidad de un éxito genuino? ¿O perderá el rumbo en el camino hacia el desafío más grande de su vida? El pensamiento lo catapultó a un torbellino de emociones. El verdadero test de su compromiso estaba a punto de comenzar. Luis se despertó esa mañana con una mezcla de ansiedad y expectativa. El mensaje del millonario lo había dejado en un estado de alerta constante. Sabía que la reunión era crucial, pero el miedo a lo desconocido se había enredado en su mente como una niebla densa. Mientras se preparaba para el día, el eco de la conversación anterior seguía presente, haciéndolo cuestionar si realmente estaba preparado para lo que estaba por venir. A medida que se vestía, repitió mentalmente las frases que había planeado compartir. Su idea de éxito compartido parecía más un espejismo que un objetivo real, y el frío en su estómago no lo abandonaba. La lucha interna que había estado enfrentando, entre el deseo de probar su valía y el temor al fracaso, estaba a punto de estallar en un conflicto tan palpable como el aire que lo rodeaba. En la reunión, el millonario era todo sonrisas y aplausos. Luis lo miró a los ojos, intentando captar la esencia de su confianza. Sin embargo, una parte de él se sentía no solo intimidada, sino casi insignificante a su lado. La sala era un espacio acogedor, lleno de luz, pero para Luis, esa iluminación solo realzaba su inseguridad. Mientras el millonario hablaba sobre las oportunidades y los riesgos, cada palabra resonaba en la cabeza de Luis como un tambor, marcando el ritmo de su indecisión. Cuando llegó su turno de hablar, el murmullo se detuvo. Luis sintió los ojos enfocados en él. Por un segundo, se contempló a sí mismo desde afuera, preguntándose qué estaba haciendo allí. Pero luego recordó las voces de sus amigos, el apoyo que le habían ofrecido en su reunión previa y esa chispa de inspiración que había encontrado en la historia de la mujer emprendedora. Se obligó a centrarse y a dejar caer las máscaras de la duda. Comenzó a exponer su visión, encadenando sus pensamientos con pasión. Había algo reconfortante en notar que sus palabras ya no eran un mero intento de convencer, sino una osada proclamación de su propósito. A medida que hablaba sobre el éxito compartido, Luis se sintió por momentos como el verdadero protagonista de su historia, desafiando el escepticismo en cada palabra. El silencio en la sala se convirtió en un diálogo silencioso, donde el millonario parecía evaluarlo, asintiendo con cierta aprobación. Pero en el fondo, Luis sabía que las palabras no eran suficientes. Los desafíos que se presentarían no se resolverían con meras definiciones. Emocionado, Luis se proyectó hacia una imagen de una comunidad donde las personas se unieran para apoyarse mutuamente en sus trayectorias. Con cada afirmación, el peso de la duda se aligeraba un poco más. Al final de su exposición, el millonario sonrió, pero sus ojos mostraban un escrutinio profundo. ¿Y qué harás cuando te enfrentes a la crítica?, cuestionó, desafiando directamente la resolución de Luis. Aquella era la pregunta clave, la que había estado evadiendo. Pero ahora, con el impulso de la reunión anterior y su creciente convicción, sintió que era el momento de ser honesto. Aprender a escuchar, respondió, sintiendo cómo el aire se detenía de nuevo. Cada crítica será una oportunidad para mejorar. Estoy listo para aceptar que el proceso puede ser complicado y que la resistencia vendrá, pero estoy dispuesto a adaptarme y crecer. El millonario lo observó en silencio.
Luis sintió que los ojos de los demás se posaban sobre él con una mezcla de curiosidad y aprobación. En ese instante, comprendió que la verdadera prueba no era solo presentar su idea, sino enfrentarse a su propio reflejo y cuestionar su capacidad de superar las adversidades. Al final de la reunión, el millonario se levantó. Su expresión había cambiado. «Te daré una oportunidad», dijo, y el corazón de Luis dio un vuelco. Sin embargo, algo en su tono lo hizo dudar. La oportunidad podía ser un pasaporte al éxito, pero también un primer paso hacia un camino lleno de obstáculos. Luis salió de la reunión sintiéndose más fuerte, pero con la certeza de que esto apenas era el comienzo. El peso del compromiso estaba ahora sobre sus hombros, y la pregunta que a partir de ese momento resonaría en su mente era: ¿estás listo para lo que eso significa? El día siguiente amaneció con un aire de incertidumbre. Luis había pasado la noche en vela, dando vueltas en la cama, preguntándose en qué consistiría realmente esa oportunidad que le había ofrecido el millonario. La emoción seguía vibrando dentro de él, pero a medida que se acercaba el nuevo día, la ansiedad comenzaba a colarse y opacar esos momentos de entusiasmo. Decidió que la mejor estrategia era actuar en lugar de dejarse llevar por la duda. Se sentó frente a su computadora, con la hoja en blanco abierta, y comenzó a escribir su visión en términos más concretos. Cada palabra que tecleaba era un paso hacia la claridad de su idea de éxito compartido. Pero, a medida que avanzaba, la mezcla de emoción y miedo se convertía en un desafío mucho más profundo: la crítica interna. Una voz sospechosa murmuraba en su cabeza, cuestionando su capacidad para materializar su visión. A medida que desarrollaba su proyecto, recordó las preguntas que había enfrentado en la reunión. ¿Qué harás cuando te enfrentes a la crítica? Resonaba en su mente como un mantra. ¿Cómo podría prepararse para ello? Luis se percató de que no solo necesitaba escuchar las críticas, sino entenderlas, abrazarlas. Así que se propuso indagar sobre lo que otros pensaban de su idea. Se trataba de un paso, valiente pero necesario. Lo que más temía, había llegado el momento de enfrentarlo. Llamó a muchos de sus antiguos compañeros de trabajo. El primer contacto fue tenso, poblado de fricciones internas. Luis, no me malinterpretes, creo que tienes buenas intenciones, pero esa idea de éxito compartido parece un sueño. Los negocios son duros, y el único objetivo debe ser el lucro, le dijo uno de ellos. Esa respuesta cortante lo llevó al borde de la desesperación. Pero, en vez de cerrarse, notó la decisión de mantenerse abierto. Dame más detalles, ¿por qué lo ves así? La conversación cambió de rumbo, y a medida que Luis ahondaba en la crítica, comenzó a ver perspectivas que antes se le habían escapado. Así, sucesivamente, cada conversación se convirtió en una sesión de retroalimentación. Aprendía no solo sobre sus ideas, sino también sobre los miedos y las ambiciones de sus antiguos colegas. Luis se dio cuenta de que cada crítica revelaba un lienzo de experiencias compartidas, de deseos y fallos. Esa revelación lo impulsó a mejorar su propuesta. Con cada interacción, su visión enriquecía su esencia. Se sentía en plena evolución, moldeando su enfoque, aprendiendo a dejar a un lado el ego y apreciar las contribuciones ajenas. Más que un proyecto, estamos creando un concepto colaborativo, aunque su antítesis parecía ser la realidad del mundo empresarial. Sin embargo, la juzgadora crítica interna no desapareció. Cada vez que avanzaba, la voz de la duda se hacía más altanera, interrumpiendo su momento de claridad. Tal vez no estás listo para esto. ¿Qué pasará si fracasas después de que el millonario invierta en tu idea? Con cada pregunta se gestaba un remolino de ansiedad. Necesitaba pruebas y datos concretos para validar su proyecto, pero solo había comenzado a explorar un océano de información. Decidió dedicar sus siguientes días a investigar casos de negocios exitosos que habían triunfado bajo un enfoque colaborativo. Apostó por usar ejemplos sólidos como base para su propuesta y para apaciguar su mente. Mientras analizaba cada modelo de negocio, sus pensamientos se alzaban más allá de los peligros de la crítica, enfocándose en la posibilidad de innovar en un terreno que consideraba inexplorado. Estaba comenzando a sentir la transformación dentro de él. Su determinación crecía, y con ella, la sensación de que podía desafiar cualquier expectativa, incluso las suyas. La idea del éxito compartido estaba cobrando vida, no solo como un concepto abstracto, sino como un camino que lo llevaría hacia su visión. Esa noche, mientras revisaba sus apuntes, una notificación apareció en su pantalla. El millonario había enviado un mensaje. «Luis, me gustaría tener otra reunión contigo pronto. He estado pensando en tus respuestas y creo que estamos al borde de algo grande, pero necesitamos hablar sobre las pruebas que sustenten tu visión». El sudor se acumuló en su frente.
no solo había una nueva presión, sino que también había una oportunidad de oro. El resplandor de la pantalla iluminaba su rostro cansado, ahora enmarcado por una nueva luz. ¿Estás preparado para demostrar lo que has descubierto?, se preguntó, sintiendo que el verdadero reto apenas comenzaba. Luis se despertó esa mañana con un fuego interior que nunca antes había sentido. El mensaje del millonario vibraba en su mente, como un tambor que marcaba el ritmo de su creciente ansiedad y emoción. Se sentó al borde de la cama, respirando profundamente, con la determinación de transformar sus ideas en un sólido proyecto. La próxima reunión no sería solo otra charla, sería el momento en que legitimaría su idea de éxito compartido. Desayunó a medias, mientras revisaba los apuntes que había compilado. La exigencia de respaldar su propuesta lo llevó a considerar cómo estructurar su presentación. Decidió que necesitaba comenzar con la historia de su inspiración. No se trataría solo de números y estadísticas, serían vivencias conectadas con su visión, un relato que hiciera eco en la experiencia del millonario. Para crear conexión, debía ser auténtico. Pasó la mañana organizando sus pensamientos. Se enfadó consigo mismo al recordar su tendencia a dejar que la crítica lo desviara. ¿Por qué temer la opinión de otros si eso es parte del proceso de crecimiento?, se preguntó. Esa reflexión lo impulsó a dejar de lado el ego y enfocarse en lo que podía aportar. No solo estaba defendiendo una idea, buscaba provocar un cambio real en la forma de entender el éxito empresarial. A medida que pasaban las horas, Luis se sumergió en una investigación intensa. Leyó sobre empresas que habían prosperado al adoptar un enfoque colaborativo, desde startups locales hasta grandes corporaciones que habían integrado la sostenibilidad y el beneficio social en su modelo de negocio. Con cada historia, sus dudas se despejaban, reemplazadas por una confiada convicción. Sin embargo, la presión de los números y las expectativas del millonario lo acechaban. «Necesito datos concretos», se repetía una y otra vez, como un mantra que intentaba afianzar su confianza. Decidió entonces desarrollar una propuesta que integrara métricas de éxito que validaran su enfoque. Investigó estudios de mercado, analizó tendencias y reunió testimonios de emprendedores que habían encontrado éxito a través de la colaboración. Al finalizar la tarde, Luis sintió que algo había cambiado dentro de él. No solo había reunido un arsenal de información, había creado un ambiente más seguro para su presentación. Ya no se trataba de demostrar su valía, ahora se centraba en compartir un potente mensaje que podía resonar con la filosofía del millonario. Pronto se dio cuenta de que aquella preparación estaba transformándolo también en un líder. La habilidad de escuchar, integrar y proponer era parte de la evolución que había experimentado durante las últimas semanas. Este nuevo yo confiado se atrevió a enfrentar la crítica con la apertura de quien sabe que siempre hay espacio para mejorar. La noche antes de la reunión, Luis no pudo dormir. El insomnio se había apoderado de sus pensamientos, entrelazando la anticipación con el recuerdo de cada consejo que había recibido. Sin embargo, su crítica interna ya no era solo un enemigo, había empezado a convertirse en un aliado, uno que lo impulsaba a ser más meticuloso, a buscar la perfección en su presentación. 2 horas antes del encuentro, él se miró al espejo. «Está en tus manos, Luis», se dijo. «No presentarás un sueño, presentarás una visión clara y soportada». Como una síntesis de todas las críticas y aprendizajes, se sentía listo para llevar su idea al siguiente nivel. Simplemente necesitaba una conexión genuina con el millonario que pudiera comprender lo que significa éxito compartido. Cuando llegó la hora, el corazón le latía al máximo. Entró a la sala de reuniones y allí se encontraba el millonario, respaldado por el aura de poder que siempre le había infundido respeto. «Luis», dijo él con una sonrisa, «he estado esperando escuchar lo que has preparado. Comencemos». La tensión lo abrazó, pero también un profundo sentido de propósito. Esta era su oportunidad. «Voy a demostrar el alcance de mis ideas», pensó, mientras las palabras comenzaban a fluir en su mente. Nada podría prepararlo para la inminente pregunta que cambiaría todo. Pero, ¿qué ocurre si la gente no quiere compartir su éxito? La pregunta resonó como un eco en el salón, retumbando en su mente, abriéndole una nueva dimensión de reflexión. El momento decisivo ya había llegado. Luis se quedó en silencio por un momento, sintiendo cómo el peso de la pregunta se acomodaba en su pecho. Era una cuestión difícil, una que siempre había temido afrontar. La noción de que no todos estarían dispuestos a unirse a su visionario viaje lo desestabilizaba. Sin embargo, se dio cuenta de que había estado preparándose para este momento toda su vida
y que su respuesta podía marcar la diferencia. Entender la resistencia es parte de nuestro camino, respondió con firmeza, sintiendo cómo las palabras fluían con una claridad renovada. La gente teme compartir su éxito, porque a menudo lo asocia con la competencia y la pérdida. Pero si logramos demostrar que el verdadero éxito se basa en el crecimiento conjunto, se transformarán las percepciones. Mi propuesta es no solo ganar ingresos, sino construir comunidades de apoyo que creen conexiones genuinas. Luis sintió un refrescante viento de confianza al pronunciar esas palabras. El millonario lo miró atentamente. Una chispa de interés había surgido en sus ojos. Fue entonces cuando Luis corrigió su postura, levantando la cabeza en señal de determinación. Había llegado al punto donde su voz no solo significaba una petición, sino un llamamiento a transformar la esencia misma del éxito. Presentó su propuesta con una estructura clara y datos bien respaldados. Había señalado ejemplos inspiradores de empresas que habían prosperado mediante un enfoque colaborativo. Detalló cómo la creación de redes de apoyo podría mitigar la percepción de escasez en lugar de abundancia. A medida que hablaba, sintió un cambio palpable en el ambiente de la sala. El millonario, al principio incrédulo, comenzaba a inclinarse a su lógica. Cuando terminó su presentación, un silencio reverente llenó el aire. El millonario rompió el hechizo, levantándose de su asiento. «Luis, has presentado una idea impactante», comenzó. Y aunque Luis deseaba que su corazón se llenara de orgullo, una puntada de inseguridad retornó. «Sin embargo, tu visión no es simple. Requiere un liderazgo fuerte y habilidades que aún no has demostrado». Luis frunció el ceño, consciente de que el camino hacia el éxito compartido resultaría resiliente. «Estoy preparado para el desafío», afirmó, sintiendo cómo su voz se encendía con pasión. «No busco una victoria sin esfuerzo. Estoy listo para aprender, para escuchar y adaptarme cada vez que surja una crítica. He tenido suficiente de la sombra de la duda, y ahora quiero construir con mi propia luz». El millonario lo observó con un nuevo respeto. «Si sigues así, podría ser el cambio que esta industria necesita. Te ofreceré una oportunidad para que lideres este proyecto, pero debes de estar dispuesto a abrirte con tu equipo, a integrar sus voces tanto como la tuya». Luis sintió como una mezcla de incredulidad y gratitud lo invadía. ¿Estaba realmente escuchando esas palabras? Era un reconocimiento que siempre había anhelado. Sin embargo, entendía que cada paso hacia adelante conllevaba responsabilidad. «Estoy dispuesto a asumirlo», dijo, con una certeza que destilaba no solo promesas, sino la voluntad de levantarse por su legado, y por la esencia de lo que realmente significaría el éxito. La reunión concluyó, y mientras salía de la sala, Luis sintió una mezcla de fatiga y vitalidad. Había logrado algo más que una propuesta. Había reivindicado su voz y su identidad. La transformación necesaria hacia su visión comenzaría no solo con su liderazgo, sino con el reconocimiento de su valor ante sí mismo. Al llegar a casa, se sintió impulsado a compartir su éxito con quienes lo habían apoyado. La política de puertas abiertas que había comenzado a implementar en su vida personal, ahora se reflejaba en su entorno profesional. Esa noche, se reunió con su equipo, donde compartió su experiencia. No solo se trataba de él, su visión era un cántico colectivo. Aquella noche, rodeado de risas, compartieron ideas de cómo construir su modelo de éxito compartido. Luis supo, sin lugar a dudas, que estaba sobre un sendero de cambio profundo, no solo para él, sino para su comunidad. La visión que había comenzado como una lucha interna, se había convertido en una poderosa realidad externa. El legado que su familia atesoraba, podía renacer en cada paso hacia adelante. Luis había trascendido. Cambió su enfoque no solo en torno a la lucha por ser escuchado, sino que cultivó el arte de ser un líder inclusivo. Todo buscaba un objetivo. Él había aprendido que el éxito se construye mejor en la compañía de otros, y ese descubrimiento era el verdadero triunfo. Con la confianza renovada y el propósito claro, supo que este apenas era el comienzo de su jornada. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a más personas a descubrir estos relatos transformadores. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión sobre el poder del cambio y la resiliencia.
Comenten sus reacciones y teorías sobre el final.